Nacional de Facundo Ramos. La idea es que él presente el preproyecto que ha realizado y bueno, va a tener un tiempo donde él va a exponer básicamente su preproyecto y luego Daniela Díaz, que es la revisora, y yo, Mónica da Silva, que soy la tutora, vamos a hacer unos comentarios. ¿Sí? Bueno, sí, creo que si llegan más tarde de esto son indignos. adelante, por favor. Bueno, buenos días. Gracias por venir, bienvenidos a la Facultad de Psicología. Voy a presentar lo que fue mi trabajo final, que se llama Adolescencia 2.0, influencia de los videojuegos en línea en la accesibilidad del adolescente. Antes de empezar me gustaría pasar un pequeño video que es una publicidad de la PlayStation 4, la consola que salió el año pasado, que de hecho esta publicidad ganó premios a nivel internacional, que me parece que ilustra muy bien por dónde viene el trabajo, cuál es el tenor que tiene. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, it gets dark, we go home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Bueno, vamos a repasar un poco de lo que es el trabajo, vamos a repasar las partes que lo componen para que quede un poco plasmada la idea global del trabajo, empezando por la fundamentación, que es lo que hace relevante académica y socialmente el trabajo. El trabajo me centra básicamente en dos procesos, que son la globalización y la revolución tecnológica, son dos procesos culturales complementarios que no frenan y que hoy por hoy están mucho más en boga y tienen mucho más que ver con la vida en la actualidad. En este esquema vemos cómo influye en el tema del trabajo los dos conceptos. Por el lado de la revolución tecnológica tenemos que cada vez hay más juegos, hay más servicios que los juegos, las compañías de juegos ofrecen a los usuarios, y con el paso del tiempo hay una mejora en los gráficos, cada vez los juegos son más reales, más realistas, uno cada vez se mete más dentro del juego y siente más la experiencia que desarrolla el juego quiere plasmar. Y por el lado de la globalización tenemos cambios sobre todo en lo laboral, el mundo se vuelve más rápido, el trabajo es más escaso, más precario, hay que pasar más horas trabajando. Y por otro lado, como consecuencia también un poco de esto, por eso digo que son complementarios, que se influyen en uno al otro, la popularización del videojuego. Hace 30 años no era lo mismo ser jugador de videojuegos que lo que es ahora. En muchos más juegos el concepto de videojugar es mucho más popular. Y esto, cuando confluye en lo que yo voy a tocar en la investigación, da por un lado un vacío de la familia, porque los padres o las personas que viven en la casa, los adultos, tienen que estar muchas horas trabajando fuera de la casa, o mismo haciendo trabajo, cosas de su trabajo dentro de la casa, y también eso hace que con la facilidad que tiene para un adulto comprar una consola, los adolescentes en esas horas que la familia no está se vuelven hacia los videojuegos. Hay un factor que no lo puse porque no me parece característico ni de la revolución tecnológica ni de la globalización, que es la tendencia que todo está teniendo en este siglo por lo menos, de volverse todo más social. Parece ahora que si no tiene Facebook y Twitter la gente no lo compra. Yo hace poco vi una publicidad de una empresa que vende jabón en la televisión, que vende jabón y suavizante, y si comprabas 130 litros de jabón y suavizante te regalaban un celular y lo promocionaban como tiene Facebook, tiene Twitter.
yo pensaba que tiene que ver el suavizante con Twitter, pero es como que es así, es como que es una oferta que capta mucho la atención de las personas, es algo que se ha vuelto realmente importante no hace tanto tiempo. En los antecedentes vamos a ver investigaciones previas que sirven como sustento, para la misma. En este caso, una investigación de Europa, de España, más precisamente, dice que el 75% de los adolescentes usan juegos habitualmente, quiere decir que tienen una consola con esos fines o que tienen una computadora que usan con esos fines, son el 75%, 3/4, un montón. Y que dentro de esos adolescentes que juegan habitualmente, la actividad de jugar videojuegos no les saca lugar a otras actividades que los adolescentes hacen habitualmente, sea de responsabilidad o sea de ocio. El videojuego se inserta como una actividad más que no le roba tiempo ni lugar a otras. En Latinoamérica, en cuestiones un poquito más recientes, esta investigación de 2008 se maneja más con enunciados que los adolescentes se pronuncian de acuerdo o no, y lo que da la investigación es que la mayoría de los adolescentes dicen que es más divertido jugar acompañado que solo, que se juega en red con los amigos, pero que jugar en red a través de internet permite conocer amigos nuevos, conocer desconocidos que se hacen conocidos a través de la actividad de videojuegos y que se pueden convertir en amigos. Ahí surge el juego como una actividad de socialización. Después hay una cita acá que me parece importante decirlo, que los adolescentes afirman que los videojuegos les dan la posibilidad de entrar en una realidad paralela en la cual pueden hacer básicamente lo que quieran y eso no tiene influencia en la vida real. Esto es importante porque permite que el adolescente, que es una etapa, lo vamos a ver un poco más adelante, de mucha ruptura y de mucho hacer lo que no se debe, pueden hacerlo en el contexto del videojuego y no poner en riesgo a su verdadera persona. Y por último, esto que cierra un poco con todo, que el videojuego permite integrar y fortalecer las amistades, trasladando entre grupos a otros ámbitos para seguir compartiendo. Esto quiere decir, nos conocemos jugando, hacemos un grupito que juega, pero después, cuando no estamos jugando, hacemos otras cosas juntos. El videojuego puede ser el primer agente de socialización, pero después esa comunión se traslada a otros ámbitos. Después vamos a ver un poquito el marco teórico, que es los referentes teóricos y sus teorías, cómo yo las voy aunando para hacer un sustento propio de la investigación. Lo primero que vamos a ver es un poco la evolución de la historia de los videojuegos para realmente entender cómo esto ha sido muy rápido. De hecho, si comparamos los videojuegos con la música o el cine o otras formas de consumo cultural, el videojuego es por lejos la más reciente. El primer videojuego que realmente fue popular fue el Pong, que es del año 72. Si pensamos en música o en cine, tenemos que remontarnos a otros siglos directamente, y esto pasó hace apenas 40 años. Es una historia de una evolución enorme y muy rápida. De hecho, se hicieron algunos miles, creo que hasta medio millón de unidades de Pong que se ponían en bares, en aeropuertos y la gente jugaba. Antes de eso, los videojuegos se jugaban en computadoras de laboratorio. Quiere decir que podían acceder a ella unas 100, 200 personas máximo. La primera gran explosión del concepto del videojuego vino con el Pong en el 72. La misma empresa en el 77 ya que la primera consola era de uso doméstico, quiere decir que ya no había que salir de la casa para videojugar y que la familia toda podía jugar en ese lugar, y esta ya vendió millones. Vendió alrededor de 30 millones. Después acá en el 77 y el 85 el mercado acá, bueno, había pocos juegos, eran todos muy parecidos. Y llega desde Japón Nintendo en el 85, que saca lo que nosotros conocemos como el Family. Y lo importante que hizo Nintendo, lo que es más rescatable, es que permitió a los jugadores jugar como un personaje. Hasta el Atari éramos una barrita o una navecita y no sabíamos bien qué pasaba. Sabíamos que teníamos que disparar la cosa, no sabíamos por qué. A partir de acá, por ejemplo con el Mario, que es uno de los juegos más populares, básicamente es un poco extraño, pero somos un plomero que tiene que salvar a una princesa, no sabemos muy bien por qué, pero hay una historia, hay un problema que la princesa está anulada y tenemos que ir a buscarla. Es como la primera historia realmente bien armada. Y esta dio el doble del ataque, tuvo un montón. Más adelante aparece la PlayStation, que es la primera que incluye el CD para
fácil producir el juego, por ende se debe conseguir el cartucho y hacer como era todo mucho más complicado, mucho más caro. Con la PlayStation aparece el CD y los juegos completamente en 3D. Antes se había que ir para adelante o para atrás, ahora tenemos 3 dimensiones. Eso da al que hace el juego más libertad para desarrollar más historias, porque en un CD entran más datos que en un cartucho. Entonces los juegos empiezan a volverse realmente profundos desde la historia. Después sale la PlayStation 2, que hace más o menos lo mismo pero con DVDs. El DVD tiene más capacidad que el CD y eso hace que el desarrollador del juego tenga mucha más libertad y que sean juegos mucho más profundos, tanto en historia como en gráficos. Y tanto la PlayStation 2 como la Xbox, que son de la misma época, empiezan a introducir pequeñas modalidades en línea. Quiere decir que yo puedo jugar a esto por primera vez en la historia con otro y que ese otro no esté al lado mío. Él puede estar en su casa y yo en la mía y podemos jugar. La primera vez es muy fundante esto porque empieza a cambiar el panorama. Ustedes van a ver ahora, un poquito más adelante, que empieza a cambiar. Cuando empieza a meterse el concepto de poder jugar por internet, todo esto cambia y se masifica un montón y aparecen un montón de servicios y de opciones. Estas 3 consolas son de la misma época y básicamente tanto la Xbox como la PlayStation 3 como la Wii de Nintendo ponen internet como un elemento clave, principal. Podemos compartir logros que consideramos en el juego con nuestros amigos, podemos jugar en línea, podemos jugar solos también, pero la experiencia del juego ya empieza a ser un poquito menos disfrutable si jugamos solos. Jugamos contra la máquina, entonces hay juegos que tienen modalidad para jugar solo, que es muy cortita, y la modalidad para jugar con otros que es enormemente extensa en cuanto a, digamos, pantallas, niveles, etc. Es muy importante esto porque ahí internet se termina de meter, estas consolas ya tienen Facebook integrado para poder compartir cosas en Facebook, todo se empieza a ser mucho más complejo y mucho más rico. Esto es como una pirámide, básicamente, como que a cada cosa que va haciendo una generación, la otra le agrega un poquito más, un poquito más, un poquito más. Esto se vuelve más complejo, pero lo más importante, más atrayente y más disfrutable para el usuario. Así llegamos a las 2 consolas que están actualmente, son de la generación actual, que se manejan por generaciones. Tanto la PlayStation 4 como la Xbox One no solo se conectan a internet, sino que también tienen YouTube, Netflix, Facebook, Twitter, otro tipo de aplicaciones, que quiere decir que ya no es solo una consola de juego para agarrar un controlcito y matar gente, sino que se transforma en un centro multimedia. Entonces podemos ver series, podemos ver películas, podemos chatear con nuestros amigos, todo a través de la consola. Eso hace que en el mercado se capture otro público, no solo el adolescente que quiere jugar, sino el adolescente que quiere socializar. Es mucho más atractivo para toda la familia. Bueno, se puede jugar con otros en línea, se pueden compartir estadísticas, esto de desbloquear un logro, mírenlo, compartir con nuestros amigos y que nos comenten, etc. Esto me parece muy importante, transmitir video en tiempo real. Esto quiere decir que yo con un enlace se lo mando a una persona que está en su casa y él puede ver lo que yo estoy haciendo. Quiere decir que no hace falta que vengas a sentarte en el sillón de mi casa a que me veas jugar. Lo puedes ver jugar desde tu país. Es muy importante porque ayuda mucho al tema de la explicación. Igual que las aplicaciones para celular. Yo puedo estar así ahora y de repente me dicen, che, mirá, desbloqueé tal cosa y lo recibo acá. Quiere decir que ya no tengo que estar en el sillón de mi casa para que otros me vean jugar, para jugar con otros y para compartir con otros. Hace una experiencia completamente sin lugar, en todos los lugares y en ninguno al mismo tiempo. Pasando a la parte de adolescencia, que es otro de los pilares de trabajo desde el grupo teórico, la Organización Mundial de la Salud tendría que la adolescencia es un periodo que se extiende de los 10 a los 19 años de edad, que se divide en 2 partes, de los 14, 15 y los 14, 15 y 19. A nivel biológico se terminan de desarrollar los caracteres primarios y aparecen los secundarios, cambia la voz de los hombres, se cambia la espalda, el vello púbico, etc. A nivel psicosocial, que es un poco de lo que hablábamos antes, hay una crisis a nivel narcisista, el adolescente se revela, esa época de que pasas de que tus papás saben todo, que tú no sabes nada, empieza a presentarse un comportamiento desafiante para con sus autorreferentes, con unos negativistas,
Hay un concepto muy lindo que yo jamás me voy a acordar quién lo dice, que dice algo así como que cuando empieza la adolescencia, el yo del adolescente se rompe en un montón de fragmentos porque cae en un montón de velos y se da cuenta de un montón de cosas, y esos fragmentos van a parar a los amigos. Entonces es en el grupo de amigos que el adolescente recupera esos fragmentos y vuelve a construirse a sí mismo. Esto es un poco eso. Esto es la adolescencia en general. Lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva es cómo es ser adolescente hoy, que era un giro que me parecía interesante darle al trabajo porque muchos, casi todos los adolescentes presentan esto, desde lo biológico todo, ¿no? Pero, ¿qué implica ser adolescente hoy, en 2014? Este es un concepto que lo trabajé desde Juan Carlos Carrasco, que usa un concepto llamado ser en situación, que quiere decir que nosotros no podemos ser más de lo que nuestro contexto sociohistórico nos permite. No importa cuán revolucionarios seamos, no podemos ir más allá de lo que el contexto sociohistórico nos permite. Ejemplo, Galileo, por decir algo. Sócrates no pudo ir más de lo que su contexto le permitía. Entonces, lo que pasa en 2014 es un poco esto. Hay celulares inteligentes, tenemos Twitter, WhatsApp y otras palabras en inglés y siglas muy raras que los adolescentes usan todos los días y que muchas veces los adultos no saben ni de qué se trata. Son plataformas que fomentan la comunicación escrita en lugar de la comunicación oral. Y una historia muy importante es de la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido, que ven ahí, los adolescentes de entre 12 y 15 años ya tienen hábitos de comunicación distintos, no solo a sus adultos referentes, sino a otros adolescentes. La comunicación se vuelve más rápida, más instantánea, más corta. Y eso hace que no solo los adolescentes, sino todos, hace que a veces las conductas de las adolescentes que veníamos en la disciplina anterior se presenten más tarde. Las preguntas de investigación. ¿Qué es de hecho lo que yo quiero averiguar o saber o que me contesten en el trabajo? ¿Cómo influyen en el proceso de decisión de los jóvenes y los jugadores en línea? ¿Cómo es la dinámica de un proceso de socialización está mediado por la participación en un videojuego? ¿Cómo se siente el adolescente en cuanto a apoyo a compañías y socializar con nuestros pares mediante videojuegos? Si el adolescente considera el juego en línea como una fuente para entablar vínculos, ¿por qué? ¿Qué lo lleva a utilizar por ahí? Si no, también porque es tan importante como sí. Y si el avance tecnológico favorece el adolescente para estar como un poco más macro y más complicado, pero me parece que es posible con las técnicas que vamos a usar. Los objetivos del trabajo: describir la influencia de los videojuegos en el proceso de la socialización de los adolescentes. De sus objetivos específicos, eso sería conocer la importancia que tienen los videojugadores, es importante desde los videojugadores. No simplemente hacer meras estadísticas o números, o preguntarle al adolescente qué es importante para él. Como dice el siguiente objetivo, caracterizar a partir de las percepciones de los adolescentes los vínculos que entablan mediante los juegos en línea. El adolescente es una etapa en la que muchas veces los adultos no entienden lo que le importa a los adolescentes y en realidad a los adolescentes les importa y les parece súper importante. Y el adulto muchas veces no lo entiende. Por eso me parece importante hacerlo desde la adolescencia. La metodología que voy a usar es una metodología cualitativa de tipo exploratorio que se usa muchas veces cuando el objeto de estudio no tiene muchos antecedentes o no ha sido muy estudiado. La muestra que voy a usar es según la profundidad de las entrevistas que se vayan dando, una muestra entre 5 y 15 adolescentes de ambos sexos, entre 19 años, que tengan una consola de videojuegos, una computadora que usen con esos fines. Las técnicas, voy a usar dos: la entrevista cualitativa semi-estructurada, que tiene un guión de entrevista, pero el orden de preguntar y la forma de preguntar la va haciendo más el diálogo que